Contado por el neuropediatra, episodio 51 de la segunda temporada. Bienvenido a Contado por el neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada, lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra. Y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti. Hoy te vamos a poner al día con el audio del taller online sobre trastornos de la conducta que el equipo de Todo Mi Centro, INAM, y yo tuvimos hace un tiempo. Esto es canela pura para explicarte los aspectos fundamentales que tienes que conocer como padre, profesional de la educación o del neurodesarrollo en relación a los trastornos de conducta y a la conducta de niños y adolescentes. Así que ábreme las orejitas y no te lo pierdas, ¿vale? Un abrazo. Hola, muy buenas tardes, noches, días a todos, dependiendo desde donde nos veáis. Ya estamos por aquí en nuestro taller sobre conducta, sobre trastornos de la conducta. También comentaros que este evento está patrocinado por Tequial. Les damos las gracias desde aquí a estos colaboradores que siempre están ahí al pie del cañón apoyando todas nuestras iniciativas. Y nada, ya no me lío más y le doy paso al doctor Fernández, al doctor Manuel Antonio Fernández, que yo creo que la mayoría conocéis, quien os va a hablar sobre las comorbilidades relacionadas con los trastornos de la conducta. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Cris, por la presentación. Muchas gracias a todos los compañeros que vais a estar después, Noelia, Carla, Candela, etcétera. Y muchas gracias a vosotros. Nos ha sorprendido gratamente la acogida de este taller porque básicamente tenemos casi 400 inscritos. Es verdad que después la asistencia suele ser de un 30% en este tipo de eventos, pero tener 400 inscritos en este taller me parece que es la hostia, dicho claramente. O sea, lo primero que quiero hacer es entrar a definir exactamente lo que es un trastorno de conducta, ¿vale? ¿Y por qué voy a hacerlo? Porque definir un trastorno de conducta, ser consciente de lo que es un trastorno de conducta, nos va a poner en el contexto necesario para entender de qué estamos hablando. Porque cualquier niño que se porte mal no es un niño con un trastorno de conducta. Cualquier niño que haga una trastada, que sea inquieto, movido, nervioso, etcétera, no tiene un trastorno de conducta. Un trastorno de conducta es una patología, aunque esté políticamente incorrecto decir hoy este tipo de cuestiones, ¿no? Pero los trastornos de conducta son una enfermedad en la que hay una alteración de los mecanismos de la regulación, especialmente asociada a los impulsos. En otros aspectos también. Y en esto ya me habréis escuchado decir un montón de veces que comparten muchas cosas con el TDAH y de hecho se asocia con mucha frecuencia al TDAH y a otros trastornos del neurodesarrollo. Y por eso precisamente para hoy os voy a hablar de algunas de esas comorbilidades, solapamientos, etcétera, entre los trastornos del neurodesarrollo y los trastornos de conducta, ¿vale? Pero antes de poneros alguna presentación, alguna diapositiva, va a ser una charlita corta, no más de 15 minutos, y eso es lo que vamos a hacer cada uno de nosotros, ¿vale? Quiero poneros os voy a compartir la pantalla, simplemente buscando en Google criterios diagnósticos DSM-5 trastornos de conducta, os voy a poner lo que creo que es la mejor no, la definición que viene en el DSM-5 lo he sacado de una página cualquiera, ¿vale? Para que veáis que no he hecho ningún tipo de búsqueda especial, ¿vale? Antes de ello, ha dicho Cris, y quiero insistir, gracias a Tequial. Tequial es un laboratorio farmacéutico español y patrocina este evento y llevamos colaborando con ellos desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Más de un año, porque los conocí
forma casi no, casual en un evento y me pareció que tenían una serie de productos que son muy interesantes. Y de hecho usamos varios, pero especialmente uno con unos resultados magníficos en los que se refiere a mejorar la fluidez cognitiva, la capacidad atencional, la velocidad de procesamiento, que es el Neuroactivity. De acuerdo, si queréis tener información sobre Tequial, podéis ir a su propia página web, tequial.com, ahí tenéis mucha información sobre todos estos suplementos y si alguno de vosotros quiere adquirirlo o nos quiere consultar, pero si lo queréis adquirir tenéis una promoción de 10% de descuento con un cupón que se llama NP10 de Neuropediatra 10. Gracias a nuestro patrocinador, que ya veréis que vamos a ir haciendo cosas con diferentes patrocinadores porque creemos que es importante que estos productos que funcionan, que son buenos y que son de primera calidad y usamos en nuestro día a día, no es que nos patrocinen porque nosotros aquí queramos venderle la moto a nadie, sino porque usamos estos productos en el día a día y nos han demostrado que funcionan y que son de buena calidad, pues lo queremos compartir con vosotros y por eso lo incluimos en nuestros patrocinios. Os decía, os voy a compartir la pantalla. ¿Qué pantalla os voy a compartir? Para empezar, esto es un detalle un poco tonto, ¿vale? Pero DSM-5 son las siglas del Manual de Diagnóstico y Estadística de la Academia Americana de Psiquiatría y se escribe 5 con números, romanos no, ¿vale? Con números arábigos. ¿Por qué especifico esto? Es una tontería, pero hay un cambio de criterio en el ya no hay un orden, como había antes en el DSM-1, 2, 3, 4, que eran con palitos y demás, números romanos, ahora han puesto el 5, porque ya no se define un orden, sino una secuencia, ¿vale? Pero mirad, ¿qué nos dicen? Aquí la han puesto mal, error. Habrán copiado de algún sitio y la ha salido mal. Criterios diagnósticos de trastorno de conducta según la modificación y la actualización del DSM-5. ¿Vale? Pues el trastorno de conducta se define por A, un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que no se respetan los derechos básicos de otras personas. No se respetan las normas o las reglas sociales propias de la edad. Tenemos que ser conscientes que podemos pedir a un niño de 5 años que se comporte como si tuviera 10, ¿mal? Y este tipo de situaciones, esta falta de respeto de los derechos básicos de otras normas o reglas propias de la edad, se manifiesta por la presencia en los 12 últimos meses. Es decir, tiene que ser durante un periodo prolongado. ¿Por qué hay que establecer que esto es así? Porque debe ser un periodo en el que además no haya habido factores desencadenantes puntuales, cambios emocionales, cambios de domicilio, separaciones, etcétera. Cosas que hayan podido desencadenar cambios conductuales que no sean un trastorno de conducta, sino alteraciones conductuales emocionales o de cualquier otro origen, ¿vale? ¿Y por qué también tenemos que darle ese tipo de plazo? ¿Vale? Que bueno, hicimos 12, quien dice 12 dice 11, dice 10. Básicamente porque también en ese tiempo, si aparecen este tipo de situaciones, tenemos que plantearnos algún tipo de origen que no sea puramente cognitivo o neurológico. Es decir, que pueda haber cuadros médicos puramente, puede haber trastornos tiroideos, puede haber cuadros de anemia, puede haber cuadros de muchos tipos, intoxicación por sustancias, hay cuadros de muchos tipos, cuadros psicóticos que pueden generar trastornos conductuales y que tenemos que plantearnos que si son de un inicio brusco, pues que pueden tener un origen que no sea puramente conductual, ¿vale? Dicho esto, que tengo aquí una mosquita que me está mareando, debe cumplirse en teoría, ya digo que esto siempre es los criterios diagnósticos, tenemos que ser flexibles a la hora de entender esto, 3 de los 15 criterios siguientes en cualquiera de las categorías, ¿vale? Existiendo por lo menos uno en los últimos 6 meses. ¿Vale? Son muchos criterios, muchas cuestiones específicas porque tenemos que ser estrictos a la hora de valorar esto, ¿vale? Agresión a personas o animales. Pues mira, tenemos que plantearnos si hay conductas en las que un chico a menudo acosa, amenaza o intimida a otros, a menudo se pelea o inicia peleas, se ha usado un arma que pueda provocar serios daños a terceros, un palo, un bastón, una piedra, yo qué sé, cualquiera de estas cosas que nos podemos imaginar, si ha tenido una conducta cruel con personas o con animales, ¿vale? La crueldad, especialmente con animales, ¿vale? Es verdad que se puede ser cruel con personas, con lo que tú quieras, pero la crueldad con animales es un dato bastante específico
es decir, que se asocia a, aunque no es especialmente sensible, no todo el que es cruel con animales tiene este problema, ni todo el que tiene este problema que voy a nombrar es cruel con animales, pero hay una asociación específica con la psicopatía, la sociopatía, es decir, la falta de sentimientos y emociones ante el daño a otros, ¿vale? Sexto, ha robado enfrentándose a una víctima, había un atraco, una extorsión, una amenaza. Ten en cuenta que esto siempre lo tenemos que poner en el contexto de la edad, ¿vale? Un niño de 10 años que amenaza constantemente a otro para robar el dinero del bocadillo en el colegio o cosas de ese tipo, pues hay que tenerlo en cuenta y siempre hay que tener esto en relación a la edad. O ha violado o ha abusado sexualmente de alguien. Y esto os puede parecer muy extremo porque parece que es precisamente extremo, pero es que estamos viendo situaciones de este tipo en menores, que no digo ya menores de 18 años, estamos hablando de 12, 13, 14 y bueno, ya sabéis todo lo que nos ocupa en este tipo de situaciones, ¿vale? Punto 2, destrucción de la propiedad, es decir, ¿cuáles son los puntos 8 y 9? Que haya prendido fuego deliberadamente con intención de provocar daños, no hablamos de conductas poco cuidadosas, sino de intención. Ha destruido deliberadamente la propiedad de alguien por otra vía que no sea el fuego, le rompes la bicicleta, le rompes los juguetes, le rompes el móvil, ¿vale? Engaño o robo, que también es importante, y esto cada vez lo estamos viendo más en los niños de una corta edad. Pues han invadido la casa, edificio, automóvil de alguien, se ha metido en casa, ha cogido algo, ha hecho un allanamiento, miente a menudo para obtener objetos o favores, para evitar obligaciones. Muchos de vosotros y muchos de los pacientes que vemos en la consulta nos cuentan cada día cómo sus hijos son mentirosos patológicos, hasta para la más mínima cuestión acaban siendo unos mentirosos. Punto 12, ha robado objetos de valor no triviales sin enfrentarse a víctimas, es decir, pues han cogido cosas de tiendas, aunque hayan sido sin violencia, videojuegos, consolas, cosas de este tipo, ¿vale? Tablets y demás. Y el siguiente punto es un incumplimiento grave de las normas, ¿vale? Punto 13, 14 y 15. Por ejemplo, a menudo sale por la noche a pesar de la prohibición de sus padres, y esto especialmente se ha empezado antes de los 13 años. Ha pasado una noche fuera de casa sin permiso, ¿vale? O a menudo falta a la escuela antes de los 13 años, ¿vale? Todo esto, que ya es intenso, debe asociarse a un trastorno de conducta, a que este trastorno de conducta provoque malestar clínicamente significativo en las áreas social, académica o laboral. Raro sería que cualquier incumplimiento, o cualquier cumplimiento, mejor dicho, de cada uno de estos apartados no generara ese malestar o esa interferencia, pero bueno, lo aclara ahí el criterio. Y si la edad del individuo es de 18 años o más, no se cumplen criterios de trastorno de 18 años o más. Para decir que tiene un trastorno de conducta, deberían no cumplirse los criterios de trastorno de la personalidad antisocial, que es otro cuadro diferente, ¿vale? Además, deberíamos especificar a la hora de catalogar este trastorno de conducta si es infantil, si es adolescente o si no tiene un rango de edad definido. No tiene muy claro dónde ha aparecido el inicio y todas estas situaciones. Se debe especificar si ha habido emociones prosociales limitadas, es decir, si ha habido una sensación de culpabilidad, si ha habido remordimiento, si ha habido preocupación por los daños que ha hecho al otro, si ha habido empatía o no, si es absolutamente despreocupado por la situación, en fin, todo este tipo de aspectos y además la intensidad de cada una de estas cosas que, como habéis visto, pueden ser leves, moderadas o graves, ¿vale? Entonces, aclarado esto, ¿por qué lo detallo? Pues porque es fundamental que seáis conscientes de que cuando decimos que nuestro hijo tiene un trastorno de conducta, debemos referirnos a este tipo de situaciones y no centrarnos en que un niño se porte mal y ya está, ¿vale? Estamos hablando de cosas serias que son fundamentales a tener en cuenta. Y hablamos de las comorbilidades. ¿Qué comorbilidades son las más frecuentes que nos encontramos cuando hay un trastorno de conducta? Pues las más frecuentes son el trastorno por decir, son los trastornos del neurodesarrollo, ¿vale? Específicamente el TDAH de tipo hiperactivo impulsivo, de tipo inatento, pero con un trastorno de conducta negativista desafiante, porque dentro de los trastornos de conducta hay diferentes tipos. De hecho, una de las cosas que os van a contar las compañeras, una de ellas es Noelia, os va a hablar de las autolesiones, ¿vale? Y os va a hablar de las autolesiones porque es un trastorno de conducta que está asociado a niveles de estrés, ansiedad, es decir, tiene muchos factores desencadenantes. Ella os va a hablar de muchos de estos aspectos importantes, pero que vemos con mucha más frecuencia de la que nos deberíamos encontrar y que muchas veces los padres ni siquiera son capaces de reconocer. Carla os va a hablar de los castigos, ¿vale? Creo que es un aspecto fundamental, ¿vale? Llamémosle castigos, consecuencias, etcétera, vamos a entenderlos bien
y Candela os va a hablar específicamente de los signos de alerta que tenemos que tener en cuenta. Como decía, comorbilidades de los trastornos de conducta, trastornos del neurodesarrollo, tipos de trastorno de conducta, hay muchos. El más frecuente e importante es el trastorno oposicionista desafiante, que ocurre en un 80% de los casos asociados a un TDAH. De manera que si vuestros hijos tienen algún problema de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, cualquiera de las áreas, y queréis tener una orientación sobre hacia dónde vas, si verás un trastorno de conducta, si es un TDAH asociado a un TND o cualquiera de estas situaciones, os recomiendo que vayáis a nuestras guías en nuestra página web, elneuropediatra.es, una guía de información gratuita donde podéis encontrar todos los factores o diferentes test de screening para ayudaros a discriminar cada uno de estos aspectos. Así que como ya estamos en el minuto 16 y no me quiero pasar, lo único que quería es poneros una diapositiva. Este es el solapamiento que hay entre los diferentes trastornos del neurodesarrollo y, por supuesto, asociado con mucha frecuencia a los trastornos de conducta. Y tened en cuenta que esos patrones de conducta que nosotros vemos a nivel superficial, ese PC, esas hojas del árbol que vemos, siempre tienen factores inferiores que son los que determinan esa dificultad de autocontrol. Así que si no entendemos eso y no planteamos que esto no es solo una cuestión de cómo yo educo a mi hijo, que también, por supuesto, y cómo lo hago, sino de qué podemos hacer para que su sistema de regulación emocional, neurológico y autocontrol funcione como Dios manda, no vamos a conseguir entender qué es lo que pasa ni cómo solucionarlo. Así que espero que os haya sido de utilidad. Sé que he ido rápido, pero quería contaros todo esto porque creo que es fundamental tener claro el concepto de trastorno de conducta y después hablar someramente de esa asociación a los trastornos del neurodesarrollo, trastornos negativistas desafiantes y TDAH en particular. Así que decidme si os ha parecido interesante. Os he dado aquí una chapa como la copa de un pino que no os ha servido para nada, pero decídmelo porque me va a servir para saber qué hacer en otra ocasión. Un beso, un abrazo fuerte y os dejo con Cris para que os paséis con la siguiente compañera. Bueno, muchas gracias, Manuel, por explicar y poner en contexto todo lo relacionado con trastornos de la conducta. Sabemos que estas ponencias se hacen de una forma un poquito rápida para que lo que es el evento se haga dinámico, pero bueno, recordaros a todos los asistentes que tenéis tanto el canal de YouTube como el post del blog como nuestro podcast, donde hablamos en más profundidad sobre todos estos temas, ¿vale? Bueno, y a continuación pasamos a la ponencia de Noelia Gilibert, ¿vale? Noelia Gilibert es una de nuestras neuropsicólogas del centro y ella, como Manuel os ha adelantado, va a hablar sobre autolesiones. Así que voy dando paso a Noelia. Buenas tardes, Noelia. Hola, buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, como decía Cris, yo soy Noelia Gilibert, formo parte del equipo de INAP y dentro un poco de las ponencias que vamos a hacer hoy, ya que abordábamos el área conductual, yo he querido hablar de un tema muy específico, como son las autolesiones. Es verdad que es un tema a veces poco frecuente en este tipo de ponencias, pero venimos observando en consulta que al final es una cuestión cada vez más comentada, consultada por la familia y también por los propios centros escolares, especialmente en niños de corta edad. ¿Por qué lo hemos solucionado? Fundamentalmente porque la frecuencia cada vez es mayor, también la conceptualización a veces de las autolesiones no coincide con la realidad de la misma, ya que en muchas ocasiones tiene un valor muy funcional de regulación emocional y no tanto como una conducta puramente agresiva. Y también, evidentemente, por la importancia que tiene, dado que en muchas ocasiones ponen en riesgo a los niños, ¿vale? Entonces, voy a tratar de hacer una definición rápida de autolesiones, qué tipos hay, por qué aparecen y al final, pues, qué función cumplen en la conducta y cuándo nos debemos preocupar y cuándo debemos consultar al respecto de este tipo de conducta, ¿vale? Las autolesiones, ¿cuál es la definición real de este tipo de problema conductual? Pues se define como una conducta en la que nosotros mismos nos vamos a generar un daño físico, fundamentalmente sobre todo a nivel de tejidos, ¿vale? De la piel y el cuerpo. El componente de daño físico intencional es básico dentro de la autolesión para que se considere este tipo de problema de conducta, ¿vale? Dentro de los tipos, los más habituales en niños pequeños dentro de las autolesiones son los golpes y las rascadas de piel, ¿vale? Incluso a veces la escoriación cuando las conductas de rascadas se vuelven muy intensas y muy recurrentes.
Sí que es verdad que este tipo de conductas pueden generar a veces un daño muy superficial y poco significativo, pero en otras ocasiones, cuando se dan de una forma muy intensa, muy recurrente, muy frecuente, evidentemente puede generar consecuencias físicas bastante graves. En muchas ocasiones, tanto para el niño como incluso otros niños que puedan estar alrededor y que también se puedan hacer daño a través de una conducta de este tipo. En el caso del neurodesarrollo, sí que es cierto que el TEA es una de las condiciones en las que más se suele presentar este tipo de conducta autolesiva, y las conductas más habituales son el golpeo de cabeza, de la cara, de la mandíbula, pellizcarse la piel, rascarse mucho el pelo de la cabeza, de las cejas, y una conducta que no he añadido aquí en la presentación, pero que es bastante importante, es la conducta de arañarse la piel, que es una conducta muy frecuente en la autolesión en el TEA, ¿vale? Algo relevante en esto es saber realmente en qué casos, en qué tipo de pacientes o a nivel de dificultades de neurodesarrollo pueden aparecer. Sí que a lo largo del estudio de estas conductas autolesivas, ¿no? La historia, todo el conjunto de datos científicos que tenemos nos decían que las autolesiones realmente eran una conducta muy frecuente y sobre todo muy asociada a patología de una gravedad muy alta, ¿no? A trastorno mental grave, a otro tipo de cuestiones. ¿Qué vemos? ¿Cuál es la realidad del día a día? Que es una conducta mucho más frecuente de lo que se pensaba inicialmente y que además aparece de una forma bastante intensa en la infancia, y en muchas ocasiones aparecen en cursos conductuales que no están asociados a diagnósticos específicos, sino más bien a procesos deficientes de regulación emocional. ¿Vale? Realmente los datos nos dicen que en torno a un 4% de personas de la población general en algún momento del curso de su vida, de su historia, han podido presentar algún tipo de autolesión. En el caso de la población infantojuvenil, de niños pequeños y adolescentes, entre un 5 y un 21% de los pacientes que se lesionan tienen menos de 11 años, que es una cifra bastante significativa, ¿vale? Y específicamente dentro de los cuadros en los que son más habituales suelen ser trastornos de discapacidad intelectual grave, algunos síndromes específicos, pero sobre todo en el autismo y la presentación de TEA en combinación con TDAH, ¿vale? Porque implica niveles más importantes de dificultades ejecutivas y de impulsividad. Entonces, sí que es cierto que dentro de estos datos que son específicos para el TEA, en el estudio de este grupo tan específico de pacientes, pues al menos un 50%, la mitad de los pacientes, en algún momento de su ciclo vital, de su trayectoria vital, ha podido presentar algún tipo de autolesión. Sí que tenga que conllevar una conducta de riesgo grave, pero en algún momento ya las ha podido presentar dentro de su propio ciclo vital. Al final, ¿cuál es la gran pregunta cuando hablamos de autolesiones? Es decir, ¿por qué aparecen una conducta de daño cuando parece como que de forma innata todos evitamos que lesionarnos, hacernos daño? Pues una pregunta que es bastante compleja. Sí que es verdad que al margen de los factores que lo generen, parece que hay como un continuo muy claro en que, especialmente en la adolescencia y en la infancia, una de las funciones principales de la conducta autolesiva es la regulación emocional, es decir, conseguir un alivio temporal inmediato de experiencias emocionales significativas, pero sí que hay otros factores asociados. Incluso en algunos casos, cuando hay problemas importantes de comunicación verbal, de expresión de necesidades, también cumplen una función de emitir una señal física y real y tangible de un malestar emocional interno. Entonces, a pesar de digamos, esta causa general o esta función general que cumple la conducta autolesiva, en el caso específico de TEA, os hablo del autismo en concreto, porque al final hablamos de trastornos de neurodesarrollo, que es a lo que nos dedicamos también nosotros como centro y mi compañero. Tenemos que tener en cuenta que en el caso del TEA se expresa como una respuesta emocional negativa al estrés. ¿Por qué? Porque el TEA tiene unas particularidades específicas en su perfil sintomatológico y conductual, como es la presencia de un funcionamiento sensorial atípico. Es decir, los pacientes que tienen un diagnóstico de TEA tienen una mayor sensibilidad a estímulos sensoriales, tienen también una menor conciencia del cuerpo y en muchas ocasiones también tienen una menor sensibilidad al dolor. Por lo tanto, cuando se dan conductas autolesivas encadenadas para aliviar el malestar, en muchas ocasiones no producen el rechazo que pueden producir en otros niños que presentan un procesamiento normativo del dolor.
Por otro lado, otra cosa importante son las alteraciones de la comunicación. En muchos casos, los pacientes con TEA tienen limitaciones para expresar de una forma verbal sus necesidades, sus estados emocionales y su malestar. Por eso, en muchas ocasiones, al final, la conducta autolesiva se traduce en una conducta de petición de ayuda y de transmisión al entorno de un malestar emocional significativo. Por otro lado, no nos podemos olvidar de las posibles dificultades médicas, fisiológicas, etcétera. En muchos casos son pacientes que tienen una desregulación importante de las rutinas de sueño, de alimentación y otras comorbilidades médicas que hacen que el patrón general de conducta se vea alterado y se vea desajustado por este tipo de elementos. Y finalmente, otra característica muy importante del TEA que conlleva de una forma más clara esta llevada de desarrollo de una conducta autolesiva es la desregulación emocional. Son pacientes que presentan una alta reactividad emocional. Reaccionan de una forma muy intensa a ciertos estímulos, tanto sensoriales como emocionales, y presentan una tendencia emocional o conductual hacia la irritabilidad. Entonces, todos estos factores en conjunto generan una importante respuesta negativa ante el estrés y la ansiedad. Esto junto con las dificultades ejecutivas, como son las dificultades, ¿no? El pobre control que tenemos de la conducta o de la inhibición dentro del TEA, tiende a generar con una probabilidad mucho más alta que en otro tipo de dificultades las autolesiones. ¿Qué función van a cumplir este tipo de autolesiones en pacientes con perfil TEA? Pues en muchos casos disminuir la propia ansiedad y disminuir esas emociones significativas. Al margen, digamos, de esta función principal, hay otros elementos importantes. En muchos casos se presentan como búsqueda de estímulo, como una herramienta para sentir el propio cuerpo debido a las dificultades de la propiocepción e incluso comunicar de una forma más física pues esa necesidad de regulación de ese malestar. Finalmente, ¿qué debemos hacer cuando de una forma u otra detectamos una conducta autolesiva en pequeños, en niños pequeños, en adolescentes, aunque no sea de un nivel alto? Lo fundamental primero es realizar una observación y registro, es decir, que os fijéis de una forma muy específica en las conductas que se presentan y en qué situaciones. Es importante también discriminar muy bien en qué contexto se presenta, si se presenta solo en el contexto familiar, en el contexto académico, en el contexto terapéutico, en tareas de ocio, tareas extraacadémicas. Luego, un elemento clave es la identificación de posibles estímulos desencadenantes. Como os he dicho, hay múltiples estímulos, especialmente en el TEA, que pueden desencadenar la conducta autolesiva como una forma de regulación emocional. Por lo tanto, el estímulo desencadenante nos va a orientar de una forma muy específica sobre cómo actuar con la conducta autolesiva. Y, por supuesto, evidentemente, la comunicación a los servicios terapéuticos para su manejo. En el caso de las conductas autolesivas no hay un único manejo, no hay una técnica específica, puesto que la emisión de la conducta va a depender mucho del estímulo previo que la genere, ya sea calmar ansiedad, gestionar estrés, como una reacción negativa a la saturación sensorial, etcétera, ¿vale? He ido bastante rápido, pero espero que os haya aclarado bastante de una forma así rápida y concisa en qué consisten las autolesiones, por qué factores se desencadenan, que al final no es una mera conducta agresiva, ni mucho menos cumple una función y al final es una forma de generar al paciente una necesidad y de comunicarse, ¿no? Y de pedir en cierta forma ayuda. Os dejo con la siguiente compañera. Continuaremos trabajando y hablando sobre todos los aspectos a nivel de conducta. Y a continuación vamos por la última ponencia de nuestra compañera Candela Escudero, psicóloga de nuestro centro también, ha sido nuestra última incorporación. Y bueno, en este caso, Candela va a hablarnos sobre los signos de alerta en las conductas desafiantes, ¿vale? Así que voy a agregar a Candela al escenario. Candela, necesito que actives tu cámara y tu audio. Ahí está. Y te subo la presentación. Así que nada, os dejo con Candela. Vale, antes que nada, ¿me veis y me escucháis bien? Bueno, entiendo que si no hay comentarios es porque sí. Pues bien, como ha dicho mi compañera Cris, voy a hablar ahora en la ponencia número 4 de los signos de alerta en conducta desafiante, que como también ha comentado mi compañera Carla, Manuel ha hablado de algunos de ellos, pero me gustaría centrarme un poco más en algunos en concreto que vamos a ver ahora.
No me pasa las diapositivas, no sé por qué. Vale, ahora. No obstante, me gustaría presentarme para la gente que aún no me conoce. Me llamo Candela Escudero Plimey, estudié el grado de Psicología aquí en la Universidad de Extremadura. Realicé mis prácticas del máster en Psicología General Sanitaria, el de la UNIR, en la Universidad Internacional de La Rioja, aquí en el Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica, el INAP, y donde continúo a día de hoy mi trayectoria profesional, además de seguir formándome y especializándome en neuropsicología. A modo de introducción, me gustaría comentar que es fundamental que tengamos constancia del periodo del desarrollo en el que se encuentra el niño / adolescente, ya que, como sabemos, está en constante desarrollo, por ejemplo, el inicio de la pubertad o el paso de la niñez a la adolescencia, y durante este proceso pueden mostrar comportamientos que a simple vista podrían parecer normales. Sin embargo, hay ciertas conductas que pueden ser señales de advertencia de un problema mayor, especialmente cuando estas conductas son frecuentes, intensas y afectan su vida diaria y las relaciones sociales, obviamente, de forma negativa. En cuanto a los signos de alerta que voy a hablar a continuación, me gustaría centrarme en la agresividad persistente, en el desafío a la autoridad, la impulsividad y búsqueda de riesgo, la falta de empatía y el aislamiento social. Cabe destacar que de todos estos signos de alerta que he mencionado, voy a hablar del signo, que es una breve definición, y voy a dar varios ejemplos. En primer lugar, en cuanto a la agresividad persistente, como signo, podemos decir que, como su propio nombre indica, es una agresividad física o verbal persistente hacia otras personas o bien a animales. Este tipo de agresividad no se limita a momentos de ira, sino que pueden aparecer sin provocación aparente y en diferentes contextos, como puede ser el colegio, casa o situaciones sociales, como pueden ser una reunión con sus amigos. Ejemplos de agresividad persistente, pues cuando le dices que no a tu hijo y él responde pegándote. Cuando tu hijo utiliza la violencia, ya sean insultos, golpes, empujones o amenazas, como medio para obtener lo que quiere. Y cuando, por ejemplo, tienes que retirarle un juguete a tu hijo, pues porque ya ha llegado la hora de dormirse y tiene que dejar de jugar, y tu hijo, como respuesta, empieza a dar patadas y golpes. El desafío a la autoridad, como signo, podemos definirlo como desafiar constantemente las normas y la autoridad, entendiendo la autoridad como a padres, maestros u otros adultos. Es común que los niños cuestionen reglas de vez en cuando, pero las conductas desafiantes van un paso más allá. Es decir, incluye la negativa continua a seguir instrucciones, conductas de desafío en situaciones cotidianas y la tendencia a responder mal. ¿Cuándo es preocupante? Pues como hemos hablado anteriormente, cuando afecta su vida diaria y cuando parece estar relacionado con un patrón de oposición generalizada. Por ejemplo, tu hijo se niega a hacer las tareas de casa, pues a lo mejor tiene que recoger la mesa, quitarla o recoger su habitación. Como ocurre también con las tareas del colegio, aunque tú se lo indiques, aunque tú le digas ponte por la tarde a hacer las tareas y a estudiar, tu hijo se niega. Otro ejemplo puede ser que la profesora del colegio le pide que se siente en su sitio y respete su clase. Tu hijo, en lugar de hacerle caso y respetar a la profesora, continúa como si no la hubiera escuchado. En rutinas comunes como la comida en casa, el niño tira los objetos al suelo esperando una respuesta de enfado por parte del adulto. Es decir, estamos en la hora de comer, estamos ya todos sentados en la mesa y tu hijo, en lugar de ponerse a comer, empieza a tirar los cubiertos al suelo con la única finalidad de verse enfadados con él. En cuanto a la impulsividad y búsqueda de riesgo, como signo, en este caso la impulsividad puede ir acompañada de una actitud de indiferencia, aunque suponga correr riesgos físicos innecesarios. Es decir, pueden participar en actividades donde corren ciertos riesgos sin preocuparse por las consecuencias que pueden tener. Es aquí cuando es especialmente preocupante. También está muy relacionado con el tema de los robos y destrucción de cosas de casa, colegio u otros entornos, como puede ser el mobiliario, pues romper las mesas. Por ejemplo, subirse a lugares peligrosos sin protección y sin noción de peligro. Aquí he puesto las rocas altas de la playa, puesto que muchas veces lo que hacen es subirse a las rocas con la intención de lanzarse al mar
sin tener en cuenta que a lo mejor puede haber otras rocas pequeñas alrededor con las que puede golpearse si se lanza al mar. Lo mismo con las barandillas, etc. Otro ejemplo puede ser que tu hijo se escapa de casa cuando no tiene permitido ir a algún lugar, aunque pueda llevar una consecuencia. Por ejemplo, lo invitan a una fiesta de cumpleaños y a la cual no tiene permitida ir, y tu hijo, en lugar de quedarse en casa, lo que hace es escaparse, ir a la fiesta de cumpleaños sin ningún tipo de miedo por la consecuencia que pueda tener. Tu hijo te quita dinero. Uy, se me está volviendo loco esto. Tu hijo te quita el dinero creyendo que no te das cuenta. Lo que puede ocurrir es que tu hijo abra tu cartera, coja tu dinero pensando que no te vas a acordar ni de cuánto dinero tenías ni de cuánto dinero puede quedarte ahora. En cuanto a la falta de empatía o remordimiento, este factor es muy importante, está relacionado con la capacidad del niño para conectar emocionalmente con los demás. A menudo los niños y adolescentes con conductas desafiantes justifican o minimizan sus acciones en lugar de reconocer su responsabilidad, el dolor o el malestar que están pudiendo causar, pues, por ejemplo, a sus padres. También está muy relacionado con el tema de las mentiras frecuentes, incluso cuando no parecen necesarias, puesto que son usadas para evitar responsabilidades o consecuencias. Por ejemplo, tu hijo niega ante ti cosas que ha hecho aun teniendo pruebas que confirman que lo han hecho. Tu hijo no siente nada ante vuestra preocupación o decepción y siguen realizando la misma conducta de forma continua. Tu hijo se ríe o se muestra indiferente en el momento en el que lo estáis riñendo por alguna razón, una acción que ha realizado. Y tu hijo se burla de un compañero en clase de manera repetida y en lugar de disculparse, continúa riéndose de él o responde con indiferencia. Por último, en cuanto al aislamiento social, como signo, puede ocurrir que tengan dificultades para hacer amigos o mantener relaciones saludables debido al comportamiento agresivo que puede presentar el niño o adolescente. Esto puede empeorar la situación, puesto que el niño / adolescente puede sentirse incomprendido o marginado. Incluso pueden utilizar frases como nadie me entiende, todos están en mi contra. Por ejemplo, tu hijo prefiere pasar el mayor tiempo encerrado en su habitación y os cuesta que salga para realizar rutinas básicas como puede ser el comer en familia. También puede verse unido a lo que acabo de decir, pues que tu hijo no quiere asistir a eventos familiares. Y las amistades de tu hijo son cortas en el tiempo y muy cambiantes, pues tu hijo cambia de grupos de amigos con mucha facilidad y muy a menudo. ¿Cuándo buscar ayuda? Bueno, pues es fundamental estar atentos a estos signos de alerta que acabo de comentar. Los niños y adolescentes no eligen comportarse de manera desafiante por puro capricho, sino que, como había comentado mi compañera Carla, es frecuente que estas conductas reflejen una falta de habilidad en la gestión emocional. Cabe destacar que hay que estar especialmente atentos si estas conductas son frecuentes e intensas, persisten en el tiempo y afectan significativamente a la vida del niño o adolescente y a su bienestar. Los signos de alerta pueden darse de forma diferente en los niños y adolescentes y no tienen por qué aparecer todas que he comentado. Puede depender de varios factores, como puede ser la edad, el género, el contexto social, etc. Y por último, cabe destacar que actualmente los problemas de conducta son uno de los problemas sociales y de salud más importantes y una de las primeras causas de búsqueda de atención clínica en el ámbito infanto-juvenil. Pues nada, hasta aquí mi aportación. Creo que también he ido un poco rápido, pero bueno, así dejamos tiempo para la ronda de preguntas. Hasta aquí las ponencias. Espero que hayáis disfrutado de estas charlas, que han sido cortitas, pero bueno, la idea es que sean pequeñas píldoras. Y como ya he dicho, tanto en el post del blog como en redes sociales, en el podcast y demás, tenemos un montón de información. Y además tendréis esta información posteriormente grabada para que podáis acceder las veces que queráis. Y ahora, si a los compañeros les parece bien, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Vale, pues pongo el primero, que lo ha dejado María Elba. Mi hijo con 4 años se golpea la frente. Perdón, ¿alguien podéis bajar un poquito el audio de vuestro ordenador? Porque me estoy escuchando repetida. Yo creo que la gente me escucha también.
No sé quién es, pero bueno. Leo el comentario. Mi hijo con 4 años se golpea la frente con el suelo cuando le regañamos y o se enfada. No está diagnosticado de TEA, pero sí tiene un diagnóstico de trastorno del comportamiento y conducta con actitud desafiante. No sabemos cómo enseñarle a demostrar su frustración de otra manera. Bueno, si os parece, comento yo, hablo yo de este comentario porque tenía un poco el componente del tema de la autolesión. A ver, en estos casos es súper importante distinguir la conducta autolesiva de las conductas desafiantes, que nada tienen que ver, ¿vale? En el caso que detectamos una conducta autolesiva, como es el golpearse la frente, fundamentalmente por el riesgo que conlleva para el niño, lo fundamental, lo primero que debemos hacer es no únicamente fijarnos en esa conducta que parece ahí que sucede de forma frecuente, sino tratar de identificar de una forma un poquito más concreta en qué situaciones se da. Es decir, cuando les regañamos siempre o cuando les regañamos de una forma concreta o cuando el chico está jugando o haciendo algo concreto y se lo impedimos o se lo retiramos. O en qué contexto está cuando genera esa conducta. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque no hay un abordaje concreto o genérico para las conductas autolesivas. Necesitamos primero detectar muy bien en qué contexto, en qué situaciones concretas se dan y cuál es la conducta del adulto cuando se presenta la conducta para poder abordarla. ¿Cuál es mi consejo a nivel profesional? Como dice, ¿no? Tiene un diagnóstico de trastorno de comportamiento, entiendo que probablemente tiene un seguimiento facultativo, un seguimiento a nivel de intervención terapéutica. Te aconsejo que en una semana, en unos 5 a 7 días, hagas un registro concreto de en qué momento se presenta la conducta, qué estaba haciendo el niño previamente y qué conducta utilizas para manejarla. Y a partir de ahí se la presente a sus terapeutas y se puedan abordar para identificar los estímulos que la desencadenen. ¿Ok? Yo por mi parte he comentado ya. Vale, pues pasamos a la siguiente. Irene Curteva, ¿cuál es la mejor forma de llevar a una niña con TDAH y trastorno negativista desafiante? Bueno, ejemplo claro que he visto hoy en la consulta, como decía antes, niña de 12 años, con desarrollo inicialmente normal, aparentemente normal, pero que con 6 años detectan ya directamente una situación de acoso escolar. Compañeros e incluso profesora que maltrataba a la niña. Que no rendía, estaba despistada, etcétera. Esta chica se ha valorado desde muchos puntos de vista, se le ha dado muchas vueltas, pero desde los 6 a los 12 años está dando vueltas por ahí y creo que nadie lo gestiona adecuadamente. ¿Por qué? Porque un caso así, que evidentemente, bueno, para empezar no tenía pruebas hechas, no le habían hecho ninguna valoración, solo entrevistas y demás. Le hemos hecho las pruebas esta mañana, esta tarde tenía esta mañana que yo trabajo y de mañana. Unos síntomas clarísimos de un TDAH inatento y una conducta negativista desafiante. ¿Qué es lo que hay que decirle a esa familia? ¿O qué le planteaba a esa madre? Que esta chica, más allá de un tratamiento cognitivo y conductual a nivel terapéutico, neuropsicológico y demás, que lo va a necesitar, pero que ahora mismo no está en disposición de tenerlo porque ni lo quiere la niña, ni está socialmente ahora mismo capacitada para aceptarlo, porque socialmente es absolutamente introvertida, tímida, retraída, cosa que no era antes de ese problema de acoso, pues requiere un tratamiento farmacológico. Y ahora mismo las principales dificultades que tiene esta chica son de conducta en casa. O sea, a nivel de escuela no tiene dificultades conductuales importantes porque es capaz de aguantar lo que sea con tal de parecer socialmente bien adaptada, pero en casa donde tiene las principales dificultades. Entonces, dado que ahí es donde tiene las principales dificultades, aunque evidentemente la escuela también la tiene a nivel de rendimiento, lo que hemos planteado es un tratamiento farmacológico orientado exclusivamente de forma inicial a tratar eso, Intunif para mejorar los problemas de conducta y un suplemento con triptófano para mejorar las dificultades de regulación emocional, estrés, ansiedad, etcétera, que tenía bastante. Y le he recomendado a la madre primero que haga un plan de intervención neuropsicológica que va a hacer con nosotros, será derivado a Candela, para que trabaje esta madre y las hermanas, porque en casa es un infierno, o sea, la niña directamente tan tranquila, las hermanas va y les pega, coge la ropa y se la corta, y un desastre para que ellas aprendan a gestionar ese tipo de situaciones mientras que el tratamiento va haciendo efecto, pero que ellas sepan y por lo menos estén preparadas para gestionar esto. Y una vez que esa sintomatología esté lo más controlada posible con los fármacos, nos planteemos hacer la terapia cognitivo-conductual con ella. Es complicado, es un caso difícil
Y todos los casos con TDAH y TND son difíciles, pero tenemos que combinar tratamiento farmacológico con abordaje neuropsicológico, no solo del chico, sino de todo su entorno. Y si pudiéramos contar con ayuda y colaboración en la escuela, pues todavía mejor. Pero en este caso vamos a empezar por esos dos pilares que creo que son los fundamentales. Vale, ¿algo más que añadir, chicas? La respuesta de Manuel queda claro, ¿no? Vale, pues pasamos a otro comentario. En este caso, Evelyn habla de que su hijo tiene TDAH y dislexia y que muchas veces, además de que no para de hablar, dice cosas que no son aceptables socialmente. Y cuando le llama la atención, queda como que no entiende por qué le llama la atención. ¿Es normal con 12 años? Yo, si queréis, contesto un poco a esta cuestión, ¿vale? Realmente, bueno, a esta edad, evidentemente, independientemente de los dos diagnósticos del TDAH y la dislexia, entiende perfectamente lo que dice, con lo cual, digamos que, entre comillas, no es excusa el hacer como que no entiende el por qué dice determinada cosa. Evidentemente hay que analizar un poco ante qué situaciones se dan este tipo de conductas, el por qué dice estas cosas y para qué dice estas cosas, ¿no? Nos podría servir un poco como ejemplo lo que ha comentado Noelia, ¿no? Con ese tipo de registros conductuales, ¿no? Analizar las situaciones en las que se da y sobre todo el cómo actúas tú ante este tipo de situaciones, ¿no? Porque muchas veces es verdad que los padres y digamos el núcleo que rodea a estos niños actúan muchas veces como reportadores, ¿no? Pues en la mayoría de las ocasiones con el objeto de digamos, de un poco de intentar que estas conductas disruptivas no se den o no continúan a lo largo del tiempo, al final lo que conseguimos es todo lo contrario, ¿no? Entonces yo te instaría, como ha explicado Noelia en el caso anterior, a hacer un registro conductual de en qué situaciones se dan este tipo de conductas, qué haces tú para manejar estas conductas y si existe intervención a nivel cognitivo-conductual, que hables con los terapeutas que están llevando este caso en concreto y que entre ambas partes un poco intentéis manejar la situación. Vale. Bueno, pues yo creo que también hemos resuelto la duda de Evelyn. Si os parece, contestamos 2 comentarios más y dejamos la sesión. De parte de Manuel nos ha tenido que dejar porque le ha surgido un imprevisto, así que nada, no puede responder más preguntillas. Vamos con la de Verónica, que dice que mi hija tiene TDAH, si tiene una conducta desafiante y muy baja autoestima, y es como que lo que hago para darle seguridad no alcanza. A ver, en muchas ocasiones, especialmente en chicas con TDAH, la baja autoestima es no, al final no es un síntoma nuclear del TDAH, pero es una característica muy habitual. Al margen de esa conducta desafiante, sí que es importante que os centréis en el abordaje de la baja autoestima. ¿Por qué? Porque el propio TDAH con las dificultades atencionales conlleva en muchas ocasiones a tener muchas dificultades en el seguimiento de instrucciones, en el aprendizaje, en el rendimiento general de la conducta. Entonces, en este caso, la niña que lo padece o el niño está continuamente sometido a sentirse que las cosas no le salen bien. Y también a nivel de conducta. ¿Por qué? Porque la impulsividad en muchas ocasiones conlleva a la generación de conductas disruptivas, conductas que no son adecuadas en el contexto, incluso conductas que son negativas hacia otros. Entonces, es la propia recurrencia de esa sintomatología y de esas conductas lo que en muchas ocasiones conlleva a esa baja autoestima. Manejo, en este caso es importante, como han detectado las compañeras, que no solo se aborden o se señalen verbalmente las conductas negativas, que además tengamos un espacio de refuerzo verbal de conductas que son muy positivas para tratar de equilibrar un poco el señalamiento por parte del adulto de qué conductas negativas se dan y qué conductas positivas. Si tratamos de aumentar el refuerzo de las conductas positivas, probablemente poco a poco consigamos que esa autoestima se vaya fortaleciendo. ¿Ok? Esa es mi respuesta. De acuerdo, yo creo que... ¿Alguien tiene más que añadir? ¿Listo? Ya, bueno, pues hasta aquí los comentarios.
Nos encantaría poder pegarnos una hora más respondiendo, pero bueno, tened en cuenta que las chicas han terminado sus consultas antes para poder estar en este evento y poder hacer esta labor de divulgación. Así que nada, de todas formas, cualquier dudilla que tengáis, podéis escribirnos a info@elneuropediatra.es e intentaremos resolverla lo mejor posible, ¿vale? Bueno, por último, dar las gracias a todos los asistentes, dar las gracias a todos los compañeros por vuestro tiempo, por vuestro interés. Y bueno, invitaros a que entréis en el neuropediatra.es, que ya sabéis que tenemos una pestaña de guías gratuitas que os pueden ayudar mucho a iniciar y a resolver ciertas dudas de las patologías o problemas y dificultades que presenten vuestros hijos. Y también, por supuesto, cualquier duda que tengáis, podéis contactarnos, tanto, lo dejo por aquí, en el email recepcionista@elneuropediatra.es o al teléfono 682-651-047, ¿vale? Nuestras compis de recepción os atenderán de la mejor forma posible y ya luego pues os derivaremos al profesional que más se adecue a vuestras necesidades. Así que nada, chicas, ¿queréis añadir algo más? Yo añadiría, si se me escucha, que también aprovechen la ocasión para dejarnos en comentarios el próximo tema del que les gustaría que hablar. Importante, sí. Buena idea. Si queréis, pues nos lo dejáis por aquí y bueno, ya como siempre terminamos de hacer el spam completo y que también nos sigan en redes sociales, ¿vale? Que sí que os mostramos un poquito más de nuestro día a día y de todo lo que hacemos. Y nada, agradecerlo y que buenas noches a todos y que descanséis. Bueno, dime, ¿qué te ha parecido la entrevista y este episodio? Apasionante, ¿verdad? Pues si, como te decía en el episodio inaugural, te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en referente en tu área dentro del sector del neurodesarrollo, ya sea como padre, como educador, como sanitario o como terapeuta, para liderar este movimiento y ayudar a tu hijo, a tu alumno o a tu paciente en su proceso de educación, crianza y desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Únete a nuestra comunidad y difunde nuestro mensaje. Hazlo llegar tan lejos y a tanta gente como puedas. Padres, amigos, compañeros, grupos de WhatsApp, redes sociales, te lo agradecerán, te lo garantizo. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que tratamos en este podcast o necesitas ayuda para la evaluación, el diagnóstico, la terapia o el tratamiento, ya sea presencial o online, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales o autoestima, y también para situaciones específicas como el TDAH, la dislexia, las altas capacidades, el retraso madurativo, el autismo, las PES, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño, ponte ahora mismo en contacto con nosotros en elneuropediatra.es, donde además también encontrarás cientos de artículos de gran claridad, de gran información y de gran relevancia sobre estos temas y, algo aún más importante, guías de orientación para familiares de apoyo en el camino de estos procesos. Y además, me tienes en YouTube, en Facebook, en Twitter o X, como se llama ahora, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. Y por si fuera poco, estamos también en nuestro canal de difusión que acabamos de abrir y que estamos desarrollando y que desarrollaremos a lo largo de esta temporada en WhatsApp. ¿Qué más se puede pedir? Pues no te preocupes, porque evidentemente no vas a tener problemas para encontrarnos. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.